Continuamos cuando ya son las 8 de la noche con 21 minutos y queremos hacer, para seguir profundizando sobre estos allanamientos realizados por parte de la Fiscalía General de la República de forma ilegal, según lo que nos ha dicho el asesor jurídico de la Presidencia. Nos vamos a enlazar con Dana Irma Aguilar. Ella es gerente general del Ministerio de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida al espacio de la entrevista. Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Bienvenida, Ana Irma. Encantada, un gusto. Lamento estar con estas malas noticias cuando nosotros, pues obviamente, estamos ávidos de dar buenas noticias al pueblo salvadoreño. En este caso, este día y desde ayer, con 36 horas, con la Fiscalía adentro, irrumpiendo de manera ilegal las instalaciones de cada una de los edificios de esta Secretaría, deseo informar lo siguiente. Una actuación de manera ilegal. A la fecha de este día teníamos ya 36 horas de estar solicitando a la Fiscalía de la República que se nos presentara la resolución del juez del allanamiento. Ellos entraron el día de ayer a buscar información en la cual, pese a que les dimos la colaboración, ellos obviamente hubo un trato de prepotencia con los funcionarios de esta Secretaría de Estado, sacando de las oficinas a los empleados y poniéndoles en un riesgo de hacinamiento en lo que nos encontramos en este momento de lo que es una pandemia. De igual manera, retiraron obviamente equipo informático en los cuales nos han paralizado nuestras labores, que es la compra de medicamentos. Dentro de esto, los más relevantes, que es el tema del medicamento COVID, que es urgente para nosotros mantenerlo abastecido en los hospitales de la red nacional. Asimismo, también había información sobre contrataciones de los trajes de bioseguridad, del equipamiento para los médicos y enfermeras de los diferentes hospitales, en los cuales también nos tienen paralizada la adquisición de estos equipos, así como el tema de lo que significa el suministro de trajes de bioseguridad. Es lamentable la forma del trato de prepotencia en la que la Fiscalía entró. Hemos obviamente hecho un proceso de decomiso a través de la Policía Nacional Civil del armamento que ellos andaban portando en su cintura, que era de manera visible. Me llama mucho la atención, Ana Irma, lo que usted decía hace un par de segundos. Se llevaron insumos que obviamente son utilizados en medio de la pandemia. Además, usted decía, se han llevado documentos que no corresponden en el marco de este allanamiento y que obviamente sirven para hacer compras importantes, para suministrar todo el tema de medicamentos, entre otras situaciones en el marco de la pandemia. Efectivamente, es delicado. El tema es que han jugado con la salud del pueblo salvadoreño. Tenemos pacientes delicados en los cuales este medicamento es indispensable. Las compras debidas que se debían hacer precisamente entre ayer y ahora, pues definitivamente no las haremos. No tenemos los equipos, la documentación con la cual contábamos para ejercer una adquisición, pues tampoco la tenemos. Precisamente es por ello que estamos sumamente consternados del abuso y de la forma en que la Fiscalía actuó. Hemos estado colaborando en ocasiones anteriores, en escritos que han solicitado, muy cortésmente hemos contestado, pero realmente creo que la forma en la que ellos actuaron, irrumpieron y están presentes precisamente ahorita, no era la forma legal que correspondía hacer el procedimiento. Claro. Hace aproximadamente 45 minutos hemos contado con esa resolución sobre el allanamiento de todo lo que correspondía a lo que ellos solicitaban en esa documentación, lo que solicitaban en los equipos. Pero francamente estamos, como les repito, consternados de la forma del trato que fuimos objeto por parte de la Fiscalía General de la República. Ana Irma, ¿qué tan peligroso es que no se tenga el acceso a estas computadoras? ¿Qué tan peligroso es frenar la logística para llevar medicamento, para llevar otros insumos al pueblo salvadoreño para poder enfrentar esta pandemia por COVID-19? Me imagino yo que también dentro de estas computadoras que se llevaron hay información relacionada con otro tipo de enfermedades que también, imagino yo, que necesitan insumos para poder subsistir.
Efectivamente, hay que recordar que tenemos pacientes crónicos, tenemos pacientes obviamente con COVID, tenemos pacientes renales, todo ese tipo de medicamentos que está previsto comprar, pues repito que estamos paralizados. No hemos podido accionar y no vamos a accionar porque obviamente la información más relevante iban en los equipos que la Fiscalía capturó. De estos equipos estamos hablando de 5 equipos muy importantes que obviamente mantenían esta información de trabajo, la cual es el día a día de nosotros. Tenemos pacientes precisamente en hospitales críticos y pacientes que obviamente esperaban medicamento en el tiempo previsto. Suministrar o abastecer un hospital es sumamente alto, no es un tratamiento que se compra de la noche a la mañana, pero sin embargo veníamos haciendo procesos de los cuales ya estábamos listos para adjudicar y para contratar y procesos que estaban en camino. Como te repito, es lamentable, estamos jugando con la salud de la población, con la salud de los pacientes que ahorita tenemos ingresados. Tenemos que tener con los médicos y enfermeras con sus trajes de bioseguridad y definitivamente no lo vamos a lograr. Es muy delicado lo que está pasando con respecto al jugar con la salud de esta gente que tenemos hospitalizada y también que tenemos pacientes que están dándose de alta en el hospital y que requieren de tratamiento COVID de alta, que también requieren tratamiento las personas que obviamente estaban ingresadas por COVID. Eso sí es sumamente lamentable. También teníamos algo muy importante que era el tema de la compra vacuna COVID. Claro. Ana Irma, me llama mucho la atención, de parte del Ministerio de Salud, siempre hubo colaboración cuando llegó la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué se dio este tipo de situaciones de llevarse los equipos? ¿Ustedes le advirtieron a la Fiscalía sobre la información que estaban dentro de estas computadoras, que obviamente iban a servir para otros procesos, además del COVID-19? Te solicito me repitas la pregunta, claro, porque hubo una interrupción en la señal. Con gusto, son 2 preguntas. Uno, Ana Irma, conocer si hubo participación de parte, o colaboración, mejor dicho, de parte del Ministerio de Salud para con los fiscales que llegaron a esta entidad. Y 2, quizás conocer por qué, o si ustedes advirtieron a la Fiscalía General de la República sobre la información que tenían estos equipos informáticos, que ya decía usted, esto no solo tenía información de compras importantes relacionadas al COVID-19, sino de otros tipos de insumos que son para otro tipo de enfermedades terminales. Definitivamente la Fiscalía estaba informada sobre las condiciones de compra que este ministerio realiza. Ellos están sumamente informados, no desconocen el nivel de importancia de nuestra labor, pero consideramos que en esta ocasión no le dieron el valor que debían darle. Saben que también manejamos información financiera, que se llevaron documentos originales que nos impiden precisamente hacer una rendición de cuenta, siendo esto muy grave porque obviamente, como tú sabrás, cuando hacemos rendición de cuentas con documentos originales, se les dijo que por favor dejaran documentos originales, que les podíamos entregar fotocopia, pero fueron intransigentes y se llevaron sin consentimiento nuestro documentos originales sobre los gastos que habíamos realizado sobre la pandemia durante la emergencia, lo cual obviamente generará un severo atraso precisamente para liquidar dichos gastos, los cuales pues obviamente, como te explico, sí se les amplió, sí se les explicó, conoce perfectamente la Fiscalía nuestro nivel de trabajo y el tipo de rubro que nosotros manejamos, que es el tema de la vida del ser humano y de la población salvadoreña. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Perfecto. Ya son las 8 de la noche con 30 minutos. ¿Qué piensa Javier Argueta sobre estas declaraciones que ha dado Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud, donde ella reiteraba y decía, bueno, es grave esta situación, se han llevado equipo informático que no solo tiene información de las compras, sino del tema COVID, sino que otro tipo de compras relacionadas a enfermedades terminales, enfermedades graves, y esto obviamente es bastante preocupante, decía ella. Fíjate que, vamos a ver, jurídicamente, acá ya ni siquiera hay que ver qué se llevaron y qué no se llevaron, porque tú puedes hacer la comparación de que el juez ordenaba que se llevaran el vaso,
y que se llevaran el teléfono, pero se llevaron la computadora. Entonces se llevaron documentos que no correspondían, se llevaron documentos, ya ni siquiera eso queda atrás. El problema de acá es que no tenían ni siquiera documentos. Y solo para que ya hemos insistido en esto, yo quisiera leer rápido el artículo 193 del Código Procesal Penal. Dice: la orden judicial de registro se notificará. El tema de notificará es una categoría jurídica protegible del derecho de audiencia y defensa. Pero este es un acto de comunicación, los abogados lo conocemos así constitucionalmente y procesalmente, donde materialmente se te tiene que entregar una copia de la orden del juez. Y yo, en mi derecho de audiencia y defensa, en el acto, debo de leer que si el vaso se lo tienen que llevar y por tanto aún sin consentimiento se lo pueden llevar. Por eso te insisto que hoy queda atrás el hecho de que ¿qué se llevaron? Todo es nulo, pero además hay responsabilidades. Además, yo no lo quiero decir así, el fiscal general, si está pasando estas irregularidades, debe necesariamente que activar una auditoría fiscal. Pero además, esta es una noticia crímenes también para armar una investigación e iniciar una investigación sobre estos posibles actos arbitrarios. Y no lo digo en el concepto social, lo digo en el concepto penal. Entonces te dice el Código Procesal Penal que la orden judicial de registro se notificará y después te dice, al notificado, te dice, se le invitará a presenciar el registro. Al notificado, yo con el documento voy viendo que se lleven el vaso y que se lleven mi teléfono, que es lo que tiene un nexo causal con las diligencias de investigación. Entonces hay una irregularidad, hay otra irregularidad y por supuesto, si esto llega a acabar en un proceso penal, que yo no me atrevería ni siquiera a presentar un requerimiento con estas irregularidades, pero si esto llega a acabar, no solo habrá responsabilidades, hasta patrimoniales y penales, sino que además todo será nulo. El tema de la investigación de la Fiscalía obviamente es por el tema del uso de fondos durante la pandemia. En ningún momento, y aquí va mi pregunta, ¿el gobierno ha limitado la información para que el pueblo salvadoreño pueda conocer todas estas órdenes de compra y toda esta información? Es decir, ¿hay voluntad y transparencia del gobierno para poder exponer este tipo de situaciones? Mira, nosotros no tenemos problema y tal cual tus palabras. No solo tenemos la voluntad, sino que no tenemos problema en que la institucionalidad funcione. Casualmente en este gobierno han habido allanamientos, han habido interpelaciones, han habido comisiones especiales de investigación, han habido sentencias, se ha activado bien fuerte la institucionalidad. Hay comisiones especiales de investigación que, por cierto, ya tienen una demanda de inconstitucionalidad porque están invadiendo competencias. Como dice la Sala de lo Constitucional en 3 sentencias, las comisiones especiales de investigación sirven únicamente cuando no hay competencias en otras entidades. En este caso, la Asamblea Legislativa se está metiendo en competencias de la Corte de Cuentas. Tenemos esa comisión especial de investigación. Nosotros como Ejecutivo solicitamos, no sé si te recuerdas, una auditoría concurrente. Somos el órgano ejecutivo que por primera vez solicita una auditoría concurrente. ¿Qué significa eso? Que las auditorías de la Corte de Cuentas son posteriormente a que has realizado el acto. El presidente instruye, pídanle a la Corte de Cuentas que nos audite en el acto de ejecución. Pero además de eso, el presidente pide a las CICIES también que nombre 60 personas para que establezca una auditoría, llamémosle así. Entonces, el tema de la transparencia no es problema, hay que rendir cuentas y eso se tiene claro. Ahora, si la transparencia la quieren utilizar como instrumento político para daño electoral, eso sí, no solamente daña la institucionalidad, la credibilidad de las instituciones en este caso, sino además, eso no le gusta a la gente, sino además el efecto electoral de los sujetos que están activando esto contra, en este caso, el Ejecutivo, se ve mermado. Estoy hablando específicamente del partido FMLN y el partido Arena, que están activando todas estas herramientas jurídicas para dañar al Ejecutivo. Y lo peor que lo hacen mal.
Lo peor que lo hacen sin las garantías y lo peor que lo hacen sin los instrumentos que la ley da. Y por supuesto todo se les viene cayendo y en este caso todo será nulo. Hay algunos funcionarios del gobierno que han señalado intereses políticos por parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República. Ayer, por ejemplo, decía la ministra de Educación, justamente donde usted está sentado, por una publicación que hizo un periódico digital donde aseguraba que habían llegado a allanar el Ministerio de Educación y la ministra desmentía, tanto en Twitter como en la silla donde, reitero, usted está sentado y dijo en ningún momento ha llegado la Fiscalía al Ministerio de Educación. ¿Realmente la Fiscalía está siendo instrumento de intereses políticos? Mira, nosotros esperamos que no. Primero, estamos claros y la población debe de estar clara que van a venir allanamientos, que van a venir más comisiones especiales de investigación. O sea, la Asamblea Legislativa en tanto tiempo, en tantos años, no ha armado tantas comisiones especiales de investigación como hoy, que van a venir más interpelaciones, que van a venir más solicitudes de desafuero a funcionarios públicos que hoy han presentado una solicitud de desafuero para llevar un antejuicio, que van a venir más antejuicios. La bondad de nosotros, bueno, en primer lugar que confiamos en Dios y en segundo lugar es que todo se les cae, todo lo hacen mal, hasta tratar de instrumentalizar las armas constitucionales que les dan, en este caso a la Asamblea Legislativa, lo hacen mal. Entonces, no es de esperarse que todo esto termine en febrero, lastimosamente, pero nosotros estamos preparados para enfrentar esta batalla legal. Vamos a usar la institucionalidad, vamos a usar la Sala de lo Constitucional, esperamos que responda con una pronta y cumplida justicia, como lo ha hecho en algunas otras resoluciones. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía, tomando en cuenta que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, este gobierno, ha dado a conocer muchos avisos, ha presentado casos emblemáticos de corrupción? Uno de ellos es, por ejemplo, en la presa hidroeléctrica El Chaparral, donde se presentó aviso de irregularidades por la elaboración de multicontratos y por el pago a la empresa Astaldi, donde está vinculado el expresidente de la República, Mauricio Funes, y no se ven mayores avances. Es decir, por eso es que le hago la pregunta: ¿cómo evalúa usted el trabajo de la Fiscalía General de la República versus los diferentes avisos y demandas de corrupción presentadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en casos relacionados, el Citrans, por ejemplo, para mencionar otro? Sí, vamos a ver, nosotros esperamos que la Fiscalía, en este caso, mi buen amigo Raúl, no se esté prestando a presiones de ningún lado, no se esté prestando a instrumentalizar la Fiscalía. Y, por ejemplo, además de lo que tú has mencionado, el presidente ha dado varias noticias crímenes. ¿Qué significa esto? Ha dicho, por ejemplo, que se le dieron 3 millones de dólares, se le dieron 30 millones de dólares a un diputado. Esto es de la partida secreta, te lo puedo decir acá. Nosotros cuando llegamos anulamos la partida secreta, eso yo fui parte de eliminar la partida secreta, pero hay una investigación en curso, no solamente de los expresidentes Mauricio Funes, no solamente del expresidente que ya está procesado, sino del expresidente que recién acaba de pasar, porque de repente empezamos a buscar dónde estaban transferencias de 4 millones de dólares mensuales. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué servicio público se gastó? Y no está. Activamos, solicitamos a la Corte de Cuentas, que a la fecha la está haciendo y se está tardando. Activamos también, de hecho la expresidenta de la Corte de Cuentas presentó un aviso a la Fiscalía, de hecho se está investigando también. Entonces esto, te insisto, nosotros esperamos que no sea un ataque directo, lo voy a decir así fríamente, sino que sea una investigación que se esté haciendo, pero que se está dando demasiado pronto. Los allanamientos han sido ahorita, pero en buena hora han sido ahorita. ¿Por qué? Porque lo que te insisto es, no tenemos problema con que se allanen todas las instituciones que se allanen, pero hay que hacerlo bien y hay que tener un nexo causal de una posible ilicitud con lo que se busca. De lo contrario, sí vamos a accionar todo el Estado de Derecho para hacer responsables a aquellos que están cometiendo irregularidades
contra, en este caso, las instituciones públicas, contra los funcionarios, que además también tienen honor, como lo dice una sentencia de la Sala de lo Penal. Vamos a hacer rápidamente otra pausa. Al regresar le dejo planteada la pregunta: ¿cuál es el antecedente jurídico entonces que se marca con esta situación ocurrida en el Ministerio de Salud, donde ha llegado la Fiscalía, y si a partir de hoy el Ministerio Público estará ingresando hacia las instituciones? Regresamos, ya venimos.